Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Hoy nos encontramos con nuestro hermano Roy Pacheco o Rogelio Pacheco, que es pastor de la Iglesia Bíblica Bautista Misionera en Cuautitlán, Estado de México. Hola, hermano Roy, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación y me da mucho gusto tener este tiempo y poder compartir un poquito de lo que hacemos y lo que somos aquí en este lugar, hermano. Amén. Bueno, hermano, pues gracias por su tiempo. Realmente lo aprecio, ya que un pastor tiene realmente toda la agenda llena. Y pues gracias por esta hora. Que Dios lo bendiga. Hermano, esta cápsula se llama El Ministerio Pastoral en Tiempo de Caos. Sabemos que el COVID-19, esta pandemia, vino a ponernos a trabajar de manera diferente. Y pues mire, esta tecnología, nuestra computadora, el Internet, pues realmente lo hemos usado en este ya casi año, ¿verdad? Entonces, bueno, una pregunta, ¿cuántos años, pastor, tiene que lo ordenaron? Como misioneros bautistas creemos en la ordenación. ¿En qué año te ordenaron? A mí me ordenaron hace 2 años, hermano, hace 2 años, digo, estuve, podríamos decir, 3 años al frente de la iglesia, al frente de la iglesia sin todavía ordenarme, estaba yo estudiando todavía el seminario y algunas otras cosas, pero hace 2 años bueno, me ordenaron y aquí seguimos al frente de la iglesia. Ah, excelente. Bueno, se cortó un poquito. Bueno, hace 2 años que fue ordenado. Bueno, gracias a Dios por su vida y por su llamado, ¿verdad? Y que la iglesia confirma esos dones, ya que como misioneros bautistas, pues creemos que la iglesia también confirma esos dones y pues definitivamente vota, ¿verdad? Así es, digo, tenemos muy clara la escritura cuando Pablo y Bernabé son enviados por la iglesia en Antioquía, dice que los hermanos ayunaban y oraban y cuando fueron enviados, pues dieron esta aprobación, esta autoridad sobre ellos, ¿no? Entonces creemos esto, hermano. Amén, definitivamente. Hermano, hasta el momento, ¿cuál libro de la Biblia ha tenido más impacto en su vida espiritual? Últimamente, en los últimos 5 años, que es el libro de la Biblia que te haya nutrido, que te haya impactado más en tu vida espiritual. Eh, sí, quisiera comentar que este libro, obviamente toda la Biblia es una bendición, pero hay porciones que nos impactan o nos certifican o nos dan un llamado, hermano. Y bueno, yo estuve predicando una serie sobre el libro de Hechos. Pensé que no me iba a llevar tanto tiempo, pero estuve 2 años y medio predicando acerca del libro de Hechos. Y fue un libro donde, digo, sabemos que es un libro transitorio, un libro que habla acerca de las actividades, de lo que la primera iglesia en aquellos tiempos estaba realizando. Pero fue un libro que me mostró la iglesia que éramos, la iglesia que nos presentaba su palabra y, y la iglesia que queríamos ser. Y esto confrontó mi corazón de tal manera que hubo un cambio de rumbo con respecto a la iglesia, en preguntarme que si yo estaba tranquilo con la iglesia que éramos en aquel momento. Por eso el estudiar este pasaje, este libro de los Hechos, mostrándonos la labor principal de la iglesia, en qué implementaban sus recursos, su tiempo, sus dones, qué era lo que estaban haciendo y si realmente la iglesia que éramos en ese momento vivía de acuerdo a esto. Y fue una comparación, un punto comparativo para llevarnos a planear un trabajo hacia adelante en la iglesia que queríamos ser conforme a lo que habíamos estudiado en este libro de Hechos. De mucha bendición, hermano. Amén, definitivamente. Yo cuando llegué aquí a la primera iglesia bautista de Bellflower, el hermano Rubén estaba predicando del libro de Hechos. Y ay, pura doctrina, ¿eh? Así es una base, es un fundamento. Es un fundamento de qué es la iglesia, cómo mandar misioneros, la ordenación. Wow, definitivamente creo que es una muy buena, bueno, como tú dijiste, pastor, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero definitivamente. Y también yo te comparto un libro que también me marcó en mis últimos 5 años.
el libro de Juan, la divinidad de Cristo. Como te digo, mi trasfondo no era de una iglesia sana, realmente no había predicación continua, no había series, sino que nada más era como por temas. Y cuando llegué a la primera iglesia misionera bautista de Bellflower, aquí los hermanos toman series, ¿verdad? Por libros. Claro que hay ciertas pausas para que no se haga monótono, y definitivamente uno empieza a escuchar la melodía, ¿verdad? Del libro. Entonces, definitivamente, bueno, gracias por compartir ese libro, hermano Roy. Hermano, ¿qué tema has estado predicando en este último año de pandemia? ¿O estaban en una serie? ¿Qué planes tenías hace un año en marzo? Como te comentaba, tardé 2 años y medio en terminar de predicar el libro de Hechos. Obviamente, como mencionas, muy cierto para los que estamos predicando constantemente, de repente hay ciertas pausas que obviamente la Biblia nos muestra que tenemos que predicar todo el consejo de Dios, toda su palabra, y no podemos hacer oídos sordos de repente a temas que estamos viviendo hoy en día. Y si de repente hay alguna situación, pues Dios está moviendo nuestro corazón, está encaminando nuestro corazón a atender ciertas cosas. Seguimos predicando por el libro de Hechos estos 2 años y medio, pero dentro de los estudios que tenemos entre semana, atendíamos otro tipo de temas sobre las emociones, la ansiedad, la tristeza, el quebrantamiento, diferentes temas. El día de hoy estoy predicando acerca del libro, la carta a los Filipenses. De igual manera, no pierdo el rumbo con respecto a la labor de la iglesia. Y una de las iglesias, conocemos que muchos comentaristas hablan de Filipenses como la carta del gozo, pero no vamos un poquito más allá de lo que realmente provoca el gozo en la vida del creyente y en la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, meternos a la profundidad un poquito de lo que sucedía en la vida de Pablo, escribiendo desde su prisión a estos hombres en Filipos, dándose cuenta de lo que sucedía, había un profundo gozo por la vida que estaba llevando esta iglesia. Y en mi corazón anhelo que así como Pablo oraba, dando gracias por estos hermanos, por la comunión en el evangelio que tenían estos hombres, de igual manera que la iglesia aquí en Cuautitlán pueda ser una iglesia en la cual se vea esta condición, que exista una comunión en el evangelio, que sea traducida en la predicación de la palabra al necesitado, en servir, en amar a Dios, en conocerle a Dios en ese sentido. Y esto era algo que provocaba ese gozo en la vida del apóstol Pablo, que aquella palabra que fue sembrada en estos hombres, ahí en Hechos 16, cuando él les visitó por primera vez y se predicó el evangelio, pues continúe, hermanos, hasta el día de hoy, como habla ahí en los primeros versículos del capítulo 1, que era una condición que había sido puesta desde el primer día que fue Pablo hasta ese momento en que escribe la carta. Y yo espero que esta iglesia en Cuautitlán y mi responsabilidad como pastor al predicar acerca de la carta a los Filipenses pueda ser hallada desde que se nos habló del evangelio hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros o tengamos que morir, que vivamos de esta manera. Eso es para mí el gozo, hermanos, que vivamos de acuerdo a lo que vemos a través de su palabra y en especial cómo vivían estos hombres en Filipos. Es una serie muy, muy bonita. Wow, sí, definitivamente. Bueno, gracias, hermano pastor. Y dime cómo has llevado el ministerio durante el tiempo de la pandemia. Sabemos que el gobierno a veces ha abierto, ha cerrado, hemos estado en sub y bajas también, porque pues México y Estados Unidos es algo muy similar. Lo que pasa en Estados Unidos lo quieren aplicar en México. Entonces aquí también hemos tratado a veces abren, a veces nos dejan, a veces cierran otra vez, semáforo amarillo, rojo. Entonces, ¿cómo te has predicado por internet? ¿Se han regresado a la iglesia? A ver, cuéntanos un poquito. Haznos un resumen después de 10, 11 meses. Así es. Creo que en definitiva nadie estábamos preparados para este tipo de situaciones. Creo que ya algunas iglesias venían usando algunas plataformas, introduciéndose a estos aspectos digitales.
La iglesia ya tenía transmisiones vía las páginas de la iglesia por Facebook. Y bueno, obviamente como pastor sabemos que no solamente la labor de predicar el evangelio o subir una predicación o un video se limita a la función del pastor. Creo que esto va más allá. De manera personal, a mí no me gusta mucho pararme delante de una cámara o de una computadora y estar transmitiendo a las personas. Yo, en lo personal, me gusta ver las expresiones de los hermanos, me gusta ver la reacción de la palabra en la vida de cada uno de nosotros, el estar presentes, la relación de los hermanos. Y a mí en lo personal me ha sido complicada esa parte, pero hemos tenido que adaptarnos. Creo que algo que pude visualizar de la vida del apóstol Pablo con respecto a que él se adaptó y él tuvo esa sabiduría del Señor, esa estrategia de parte de Dios. Era un hombre muy inteligente, muy sabio, y bueno, esa sabiduría está a nuestra disposición. La Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, pues que la pidamos al Señor, pero no una sabiduría solamente para poder tomar buenas decisiones cuando se presenten ahí algunas disyuntivas en nuestra vida, sino realmente una estrategia, una sabiduría para poder predicar el Evangelio bajo las condiciones que estemos y en el lugar donde estemos. Y creo que el apóstol Pablo era especialista en esto, ¿no? Él estaba delante de hombres en la cárcel, estaba delante de gobernadores, de reyes, de judíos, de griegos, y el Señor le dotaba de esa estrategia, de esa inteligencia, de esa sabiduría para transmitir el Evangelio. Así es que yo le pido al Señor que nos dé sabiduría y estrategia en estos tiempos para poder transmitir su mensaje, su palabra. Sabemos que ahora las iglesias están transmitiendo sus predicaciones, sus meditaciones a través de las diferentes redes sociales. Y bueno, esto ha llegado, yo creo que es de manera general en las iglesias. Llegamos a lugares que no esperábamos. Yo he tenido conexiones de familiares que tengo en Seattle, Washington, amigos que tengo en Perú, y de repente se están conectando, algunos en España, y bueno, sabemos que el Evangelio se está predicando y tratamos de adaptarnos a estas condiciones con el único propósito de seguir con la labor que Dios ha encomendado a su iglesia. Ese llamado que vemos en Mateo 28, hermanos, de ir y predicar el Evangelio y enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándoles y hacerlo, es una encomienda que nos dio el Señor, no a una persona, no a un ministerio, sino a su iglesia, fue este trabajo. Pues en medio de estos tiempos yo comentaba en algunos mensajes que la pandemia, más que verla como un enemigo, como una condición adversa, creo que está purificando a la iglesia, y creo que Dios nos ha dado en medio de esto una herramienta para que el Evangelio llegue a otros lugares, y creo que tenemos que aprovecharlo. No ha sido sencillo, digo, porque obviamente pues anhelamos el podernos conectar en el lugar donde nos reunimos con los hermanos, tener esa convivencia, ese trato, ese hombro a hombro para poder seguir trabajando. Creo que algunos ministerios podemos seguirlos ejerciendo, principalmente el de orar. Creo que hemos descuidado mucho la parte de la oración y tenemos que persistir como pastores en la oración. Sabemos que de repente en la predicación de la palabra tenemos un gran número o el mayor número de la congregación, pero a veces en las reuniones de oración el número baja bastante. Entonces, creo que esta herramienta de hoy en día de las redes sociales nos da de la oportunidad de a veces esos pretextos que teníamos de, ay, el tiempo, ay, la distancia, ay, el clima, pues nos permite conectarnos, y creo que me queda claro que la oración es un detonante del poder de Dios y es una dependencia al Señor y un reconocimiento de nuestra incapacidad que tenemos como humanos y de la oportunidad que tenemos de ver el poder de Dios en la vida de la iglesia. Entonces, tratamos de adaptarnos, sí, creo que algunos tienen a lo mejor más alcance con algunas herramientas, con algunas plataformas, pero creo que todos estamos en ese sentido buscando cumplir con la labor que Dios nos ha dado de predicar la palabra y sin descuidar aquella parte del pastoreo de la iglesia, ¿no? Sí, definitivamente. El pastorear, el seguir
aconsejando, seguir ministrando a las almas, ¿no? Así es, así es. Definitivamente. Hermano, y en el último sección, ¿están utilizando Facebook Live, Zoom? Cuéntenos de qué plataformas están utilizando. Pues sí, digo, creo que son las redes que se están utilizando, este tipo de plataformas. Estamos predicando por la plataforma de Facebook de la iglesia cada domingo. Entre semana, los días miércoles, tenemos un estudio muy hermoso sobre la santidad, algo que no se toca muchas veces dentro de las congregaciones porque confronta al creyente con el tipo de vida que uno está llevando. Los días miércoles estamos teniendo reuniones de oración a través de la plataforma de Zoom. Este es un poquito más personal. Escuchamos a los hermanos, intercedemos unos por otros, al igual que los días miércoles, los días sábados, también tenemos otra reunión vía Zoom con los jóvenes, los días lunes también por Zoom con las hermanas, así de diferentes discipulados personales. Seguimos utilizando la plataforma de Zoom. Solamente la plataforma de YouTube estamos grabando las clases para los niños, y en ocasiones se tienen reuniones también por Zoom para los pequeños, interactuando con alguna actividad para no olvidarnos de esa relación. Estamos tratando de evangelizar también a través de las redes sociales. A través de Zoom estamos realizando una reunión que se llama Un Café con Propósito. Es una reunión informal donde se les invita a personas que no conocen del Evangelio a tener a lo mejor un cafecito, un té, unas galletas, un sandwichito ahí y poder compartirles del Evangelio. Y más que nada con temas actuales de lo que está viviendo la gente con respecto a la pérdida, a cómo llevar la pérdida a aquellos que pues desgraciadamente han perdido familiares, también personas que están con situaciones de ansiedad, de tristeza, de quebranto, poderles consolar con la palabra y poderles presentar a Jesucristo como su Salvador. Y esto lo hacemos también a través de la plataforma de Zoom con esta reunión de Un Café con Propósito. Amén. Bueno, yo creo que todas las iglesias ya están usando Zoom. Antes no sabíamos ni qué era Zoom y wow, ¿no? Así es. Y pues bueno, gracias a Dios que podemos contactarnos y saber de la obra de la American Baptist Association, que está haciendo buen trabajo los misioneros, como el pastor Víctor Bibi Guzmán, allá en la Ciudad de México, y pues ustedes son el fruto de Dios, de su obra, que cómo lo ha usado Dios al plantar iglesias allá en la Ciudad de México, de nuestro trabajo, ¿verdad? Que se llama American Baptist Association, de la ABA. Así es. ¿Cómo le dicen allá, hermano? ¿La ABA? ¿ABA? Pues no, realmente le dicen la ABA. La ABA. La ABA. aunque aquí en México de repente mencionar la ABA, pues es esta semillita que de repente nos comemos, ¿no? Pero ya en el contexto en el que nos manejamos, pues entendemos que es la Asociación Bíblica Americana, ¿no? Entonces, así le conocen, hermano. Muchísimas gracias, Checo. Lo pude contactar aquí de una revista que nos llegó de lo que está haciendo el Señor por medio de las naciones latinoamericanas, México, Costa Rica. Y pues bueno, hermano Roy Pacheco, te doy las gracias por este tiempo. Gracias por tu tiempo. Y pues ahorita hablamos más tardecito afuera de cámaras. Que Dios te bendiga, hermano Roy Pacheco. Y esto fue Ministrando en Tiempos de Caos. Hasta muy pronto.